Ahora vamos a definir qué es un modo ventilatorio. Es un patrón o forma de funcionamiento que me lo permite hacer a través de un software, de un programa de computadora, y que se requiere de la programación del equipo a través de variables o parámetros. Es decir, que el operador va a programar estas variables, estos parámetros, para que de acuerdo al software se entregue una forma de ventilación, una forma de funcionamiento. Esto que ustedes ven aquí es un ciclo ventilatorio mecánico. Aquí yo lo que veo son las fases del ciclo ventilatorio mecánico. El ciclo ventilatorio mecánico tiene 4 fases. La fase 1 es la fase de inicio, es decir, hay una condición que determina el inicio de este ciclo ventilatorio mecánico. Es decir, puede ser iniciado por el paciente o por el ventilador. Si yo tengo un paciente que está controlado por el ventilador, tengo una ventilación mecánica controlada, el inicio va a ser iniciado, valga la redundancia, el ciclo ventilatorio va a ser iniciado por el equipo. Si yo tengo un paciente donde lo estoy despertando, le estoy quitando sedación, le estoy quitando pseudoanalgesia, drogas, el paciente puede hacer ventilaciones propias, puede tener esfuerzo inspiratorio. Entonces, la fase de inicio en un paciente asistido, controlado, puede ser iniciada por el paciente o por el ventilador. ¿Sí? Entonces, la fase 1 es la fase de inicio, que puede ser por el paciente o por el equipo de ventilación mecánica. Comienza la inspiración, ¿hasta dónde? Hasta un límite. La inspiración con el paciente en ventilación mecánica tiene un límite de inspiración, que va a estar definido por una segunda variable, que es la variable de límite. Lo vamos a limitar por volumen o por presión. Y luego de que alcance ese límite, se debe completar un tiempo inspiratorio hasta la fase 3, que es la fase de ciclado, es decir, el pasaje de inspiración a expiración, o algunos otros autores lo definen como el inicio de la expiración o de la fase expiratoria. Y por último, tenemos la cuarta variable, que es la variable de base, que es la PEP, la presión positiva al final de la expiración. El punto 4, la fase 4 es la expiración. Ustedes ven en este otro ciclo ventilatorio que hay una deflexión negativa, una deflexión del gráfico de ventilación hacia abajo. Este dibujito es diferente de este otro de aquí. ¿Qué viene a significar esta deflexión negativa? Esto es una curva de presión-tiempo. Aquí tengo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la presión. En este ciclo vemos que ese dibujito no está. ¿Por qué? Porque este es un ciclo controlado. ¿Sí? En cambio acá es un ciclo ventilatorio asistido. Esta deflexión negativa, la curva viene, hace una deflexión negativa antes de la inspiración. Esto es lo que se conoce como trigger. El paciente ha hecho un trigger, un esfuerzo inspiratorio. ¿Cómo ventilamos fisiológicamente a presión negativa? ¿Cómo es el dibujito del trigger? Negativo. Entonces, esta deflexión negativa lo que está señalando es que el paciente hizo un esfuerzo propio
y luego el equipo de ventilación mecánica lo asistió con las fases siguientes, con la 2, con la 3 y con la 4. ¿Qué más vemos en este dibujo entonces? El tiempo inspiratorio reflejado por la distancia que hay entre la fase 1 y la fase 4, el tiempo que hay desde que inicia hasta que termina el ciclo ventilatorio, desde la inspiración hasta la finalización de la expiración, esto es el tiempo inspiratorio. Luego tengo un tiempo expiratorio, que es el tiempo que hay entre la fase 4 de un ciclo y la fase 1 del que sigue, es decir, entre un ciclo y otro hay un tiempo expiratorio, que puede ser igual o más largo que el tiempo inspiratorio. Normalmente es que tengamos relaciones 1, 2, 1, 3, es decir, el tiempo inspiratorio y después 2 veces o 3 veces el tiempo inspiratorio durante la expiración. Dicho de otra forma, el tiempo expiratorio tiene una duración de 2, 3 o 4 veces el tiempo inspiratorio. Esto es lo que se conoce como relación IE. La relación inspiración, esto es una I, relación inspiración, expiración. Puede ser 1, 2, 1, 3, y en algunos pacientes muy obstructivos, esos pacientes asmáticos graves, puede ser 1, 4. ¿Qué significa? Que tengo este tiempo inspiratorio, vamos a poner números redonditos, 1 segundo, y el tiempo expiratorio, si es 1, 3, significa que el tiempo expiratorio va a durar 3 segundos. Si es 1, 2, significa que va a durar 2 segundos. Y si es 1, 4, significa que va a durar 4 segundos. Eso es la relación inspiración-expiración. Bien, entonces se nos abren dos grupos de variables. Por un lado, las variables de fase y por otro lado, las variables de control. Variables de fase son 4, disparo o trigger, el límite, el ciclado y la base. Y por otro lado tengo las variables de control. Ya puede ser que alguno se haya dado cuenta, la variable número 2 de fase, el límite, coincide con la variable de control. Las variables de control puede ser la presión, el volumen. En algunos ventiladores puedo controlar el flujo. Por otro lado, el trigger, no me quiero olvidar de este concepto, el trigger, más allá de que pueda ser iniciado por el paciente o por el equipo de ventilación mecánica, el trigger, esto aquí, puede ser de dos tipos. Hay dos formas en las que el paciente se comunica con el ventilador, por un cambio de presión o un cambio en el flujo. Es decir, que yo puedo tener un trigger por presión o por flujo. Esa B corta con el circulito, con el puntito arriba, significa flujo. Se dice que el trigger por flujo es más fácil, más blando para el paciente hacer un cambio de flujo que hacer un cambio de presión en el circuito de tubuladuras del respirador. Hay autores que opinan que no hay diferencia entre un trigger por flujo o por presión, y hay autores que dicen sí, los triggers de presión son más duros, es más difícil que un paciente genere una inspiración cuando el trigger está programado por presión que cuando está programado por flujo. La verdad es que depende un poco de cada paciente también en qué situación de fuerza muscular se encuentre. Pero en términos generales se acepta que los triggers de presión son más difíciles, que los más duros que los triggers de flujo. Entonces podemos ver en el respirador dónde está, cuando veamos el simulador, en dónde está la programación del trigger. Pero cuando está en negativo significa que
está programado en presión, y cuando está en positivo está programado en flujo. Variables de fase son 4, recuérdenlas. La de inicio, que coincide con el disparo trigger, la de límite, la de ciclado y la de base. La variable de límite, la número 2, coincide con la variable de control, que es la presión, el volumen, o en algunos respiradores, el flujo. Acá se agrega otro ítem que es el tiempo de rampa, que es algo que yo puedo modificar, que es qué tan rápido introduzco gas en el sistema respiratorio del paciente para lograr la presión pico programada. Y es un dibujito que se cambia con la perilla del ventilador. En los ventiladores a perilla, otros es con pantalla táctil, pero lo que significa es lo siguiente: si yo tengo un rise time, un tiempo de rampa rápido, significa que rápido acá va a ascender hasta lograr la variable de límite. Si yo tengo un rise time lento, significa que esto va a ir lento, la rampa, mientras a todo esto se va a cumplir acá el tiempo inspiratorio, ¿eh? Esto acá es el tiempo inspiratorio. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, asmático, que está broncoobstruido, que tiene sed de aire, le voy a poner un rise time rápido para que llegue rápido al pico flujo inspiratorio, luego se mantenga el tiempo inspiratorio y cumple el ciclo, ¿no? Y va al siguiente. Si yo tengo un paciente distresado con constantes de tiempo que son cortas, y yo quiero homogeneizar la entrada de gas en el pulmón, porque tengo áreas en un paciente bronquiolar o en un paciente distresado, tengo constantes de tiempo heterogéneas, constantes de tiempo disminuidas, constantes de tiempo normales, constantes de tiempo que están prolongadas. Entonces, para homogeneizar le voy a dar un ascenso lento del flujo, uy, se me fue el dibujo, un ascenso lento hasta llegar a la presión pico. Y puedo optar por un tiempo de rampa intermedio donde va a ascender hasta la presión pico, bueno, con una velocidad intermedia entre esta forma y esta forma. Eso me cambia, ¿en qué me cambia? Dirán ustedes. Bueno, eso me cambia no solo la velocidad con que llegamos a la presión pico, sino el área bajo la curva. Y si ustedes se fijan, se va a acortar el tiempo inspiratorio. Si yo le pongo un tiempo de rampa lento, el tiempo inspiratorio va a ser muy cortito. Si yo le pongo un rise time, un tiempo de rampa intermedio, va a ser más cortito. Y si le pongo un rise time rápido, bueno, voy a tener el tiempo inspiratorio programado. Y va a ir disminuyendo a medida que yo voy enlenteciendo el tiempo de rampa. Pero no solo eso, sino que van a ver que el área bajo la curva es menor cuando el rise time es lento en comparación con los rise time rápidos. Este concepto del rise time es importante de acuerdo a la patología que estoy tratando con mi ventilador y también a la sincronía, porque muchas veces me olvido de que existe el rise time, nunca le toco el rise time, y esta simpleza de corregir el rise time puede cambiar muchísimo también el confort del paciente y la sincronía del paciente al ventilador.